Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? De nuevo, otro episodio de podcast. Estamos en una situación, adecuada, ¿no? Lo siguiente para poder lanzar este gran episodio de cadenas de suministro. ¿Que por qué ahora? Bueno, parece una obviedad, pero estamos en tiempos de gran incertidumbre, caos, miedo. Tres adjetivos que definen muy bien la situación actual. Y hemos cogido a uno de los grandes de Improven, hemos apuntado muy alto con Guillermo Prats para que nos ilumine un poquito sobre esta situación, para poder aclarar ciertos temas, hacia dónde se dirige pues todo esto que está ocurriendo, ¿no? Qué consecuencias va a tener para las empresas, cómo vamos a abordarlo y sobre todo pues eso, ¿no? Arrojar un poco de certidumbre a todo esto que es para lo que hemos lanzado este podcast, para lo que estamos trabajando día a día de cara a las empresas, que es para arrojar pues eso, ¿no? Luz hacia las empresas, hacia esta problemática, hacia esta situación que tanto nos está consumiendo. Guillermo Prats, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Encantado de estar en este podcast. Me alegro mucho. Bueno, Guillermo, vamos a empezar introduciendo un poco el tema, ¿no? Las cadenas de suministro. Un tema, yo creo que al final, pues eso, muy rutinario, ¿no? Para muchas empresas, algo propio de la gestión del día a día, pero que a día de hoy ha roto la rutina completamente, ha destrozado todas estas previsiones, esta normalidad con la que vivíamos antes. Vamos a poner antecedentes. ¿En qué escenario o de qué escenario partíamos antes de que viniera todo este infierno logístico que estamos viviendo? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta y para empezar y para situarnos, porque digamos que llevamos tanta inestabilidad, tantos cambios, tantas novedades, tantas disrupciones, que es bueno pensar dónde estábamos, ¿no? O recordar dónde estábamos. Pues antes las cadenas de suministro dentro de las empresas, cuando hablamos de cadenas de suministro, hablamos sobre todo pues de todo lo que es la parte de compras, aprovisionamiento, logística, ya sea internacional y nacional, y luego la parte de logística externa, ¿no? Expediciones, incluyendo aquí también pues toda la parte de planificación de la producción, planificación de la demanda, etcétera, ¿vale? Un poco por acotar, aquí no incluimos la parte más productiva, ¿no? Dentro de lo que es el gran marco de las operaciones de las empresas. Y bueno, ¿cómo estábamos? Pues hace año y medio estábamos en una situación bastante estable, ¿no? Digamos que estábamos en el culmen de la globalización, por así decirlo, en una situación en la que, bueno, estábamos acostumbrados a tener una cadena de suministro multiorigen, donde podíamos comprar en todo el mundo con cierta seguridad. De hecho, incluso empresas medianas y pequeñas tenían unas cadenas de suministro a nivel mundial, con transporte intermodal, por supuesto, con orígenes en distintas ciudades de China, según el tipo de producto, según la especialidad de la zona industrial dentro de China o en otros países, también dependiendo del sector, ¿no? Pues hay sectores como textil donde están también en Bangladesh, Tailandia, etcétera, otros muebles, pues Indonesia, por ejemplo. Pero bueno, digamos que era una situación estable, con una gran confianza, yo creo que esa es la gran palabra, ¿no? Había confianza en el sistema, con unos precios más o menos controlados, con un equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda que permitía estabilidad, permitía tener una visión a medio largo plazo, y digamos que era una situación digamos deseable, ¿no? Y era como el paradigma de la globalización, ¿no? Aparte de todo el tema obviamente culturalidad, etcétera, a nivel económico, aparte de lo que es la digitalización, ¿no? Y el acceso a toda la información mundial, etcétera, a nivel económico de las empresas, digamos que incluso más que a nivel comercial, las cadenas de suministro estaban globalizadas. Y bueno, yo creo que la palabra era una cadena de suministro muy larga a nivel global, y con un grado de confianza y estabilidad muy alto, ¿no? Y cosa que ahora pues empezamos a echar de menos, ¿no? Me ha parecido súper interesante esto que has comentado de que incluso pequeñas empresas, ¿no? y medianas empresas podían pues meterse dentro de este entorno tan global, de esta cadena de suministro globalizada, pues eso, ¿no? Un poco como, ¿cómo te lo digo? Como soporte, ¿no? Como evidencia de que esta cadena de suministro estaba efectivamente,
tremendamente desarrollada, ¿no? Ya algo completamente integrado en la normalidad del día a día de empresas que, lejos de tener, ¿no?, los recursos que tienen las grandes empresas a los que podríamos achacar estas cadenas de suministro globales, también las pequeñas se aprovechaban de esta conexión con, pues eso, otros países, con esta conexión de transportes y con toda esta, pues eso, ¿no?, este desarrollo logístico que teníamos. Pero, pues como comentábamos al principio del podcast, todo esto ha cambiado, ¿no? Yo creo que especialmente, pues lo que has dicho, igual que las pequeñas empresas antes habían subido al carro rápido, parece que ahora se están bajando porque se han tensionado muchísimo. Está destruyéndose estos canales de comunicación que había a nivel logístico de transporte entre los países productores o fabriles y los países que ofrecían estos productos, y esto ha roto completamente la capacidad de respuesta de muchas empresas de cara al consumidor. Así que, por dar nombre, ¿no?, a esta situación, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que incidía mucho en la palabra confianza. Empieza a haber bastante desconfianza porque una situación estable a nivel de precios, a nivel de fiabilidad de los transportes, a nivel de fluidez incluso dentro de lo que es la cadena de suministro. Al final la cadena de suministro no deja de ser un flujo de mercancías y de dinero y de información. Pues digamos que a nivel económico, de flujo económico, ha habido disrupciones en temas de precios. A nivel de flujo de materiales ha habido obviamente muchas disrupciones, y aquí podemos hablar de los bloqueos por problemas de COVID en los puertos de China, podemos hablar del incremento de la demanda que hubo a mediados del año pasado en Estados Unidos. Atrajo a una barbaridad de barcos para aprovisionar al país para verano, para el Black Friday, Acción de Gracias y Navidad, y eso es, de hecho, esa es la principal causa, ¿no?, del incremento de los precios. Pero es algo bastante interesante. Al final, todo el tema de las crisis de los contenedores, etcétera, etcétera, viene fundamentalmente por eso, por un bárbaro incremento de la demanda en Estados Unidos durante el último semestre del año pasado. Eso atrajo a un montón de barcos que estaban sirviendo a otros sitios, a un montón de contenedores, y eso hizo que se provocara un atasco en los puertos de Long Beach y Los Ángeles. Incluso se llegó hasta el número 120 barcos esperando en el puerto. Esto es un 4 o 5% de la capacidad mundial a nivel de contenedores. Entonces, claro, eso ha provocado un incremento de precios que se ha transmitido a todo el mundo. Hay suficientes barcos, hay suficientes contenedores, lo que pasa es que están mal distribuidos, y eso, pues, según los expertos, decían que a mediados a final de este año empezarán a racionalizarse y a bajar. De hecho, ayer revisaba un poco con motivo de este podcast los precios del FBX 13, que es el precio del Baltic Exchange. Son los precios de los contenedores del Asia a Mediterráneo. Y, digamos, en enero tocó el máximo con un 14.465 euros. Veníamos de 2021 unos precios de 1.700, 2.000 euros, 1.800, y hubo una bajada anteayer desde los 13.500 hasta los 12.700 euros. Es muy puntual, y digamos la media semanal no ha bajado tanto, ha bajado solo 500 euros, no esos 1.000 euros, ¿no?, de la bajada diaria. Pero bueno, puede significar un principio, ¿no?, de una racionalización de precios que seguramente no bajarán a los 2.000 euros porque las navidades están ganando mucho dinero, pero digamos que con bastante probabilidad se va a racionalizar durante este año, durante los próximos meses, ¿no? Yo me mojo los próximos 3-4 meses. Y bueno, dicho esto, al final tenemos una situación a día de hoy muy inestable, con altos precios, como decimos, digamos, con muchas malas noticias. Guerra en Ucrania, esto también, sobre todo a empresas de alimentación que tienen consumo de cereales, trigo, maíz, cebada también, y aceite de girasol, pues es un problema bastante grave. De hecho, el 35% de los cereales que importa la Unión Europea vienen de Rusia y de Ucrania, ¿no?, que este año esperamos problemas de abastecimiento y de precios. También es verdad que hay un punto especulativo porque son productos que están en stock. De
hecho, lo que consumimos de aceite de girasol es de la cosecha pasada y de la cosecha anterior, de hace 2 años. Entonces, digamos que aceite de girasol hay. Lo que pasa es que como hay ruido, pues cuando hay especulación e intermediarios, pues hay incrementos de precios, ¿no? Y bueno, esta es un poco la situación. Incremento de precios, inestabilidad, poca seguridad también en lo que son los plazos de suministro. De hecho, hay peleas para lo que son las cargas de contenedores. Ya no es solo una subasta para ver cuánto me cuesta traer un contenedor, sino luego que venga el día que quiero que venga o que yo necesito que venga. Luego además que finalizado, se desconvocó definitivamente ayer la huelga de camioneros aquí en España por la subida de los combustibles, que ahí podríamos entrar también porque hay un menos del 10 de representación, mira la que han montado, con lo cual total incertidumbre, y al final aquí pues las empresas lo que tienen que hacer es ver el día a día, ver mañana, ver pasado, asegurar los transportes, estar muy en contacto y muy en comunicación, ¿no?, con lo que puede ocurrir, asegurar los fletes, ¿vale? Porque a veces te crees que tu contenedor está en el mar y luego pues no lo han cargado. Y estar, pues eso, digamos, monitorizando continuamente todo lo que es la cadena de suministro, desde lo que es obviamente el almacén, lo que es el origen, ¿no? Y estar muy, muy encima, ¿no?, de todo lo que es el origen, sobre todo cuanto más lejos esté. O sea, que aquí tengamos en cuenta que en 20 años, 30 años, hemos pasado de tener unas cadenas de suministros bastante cortas, ¿no?, en, digamos, orígenes de los proveedores, a un rango de 200, 500, 400 kilómetros. Ahora están a más de 10.000 kilómetros. Entonces, claro, eso cuando todo va bien, pues está muy bien, pero si lo piensas, y claro, a toro pasado es fácil decirlo, pues hay muchas cosas, ¿no?, que pueden fallar. Y de hecho es lo que ha pasado. Han fallado muchas cosas y además a la vez. Me causa mucho interés, ¿no?, esta última reflexión. Por lo que comentabas, ¿no?, al final hemos ido haciendo cada vez más compleja la máquina. Y es un poco lo que ocurría con los primeros ordenadores, ¿no? Al principio eran tan complejos, tan sumamente enormes, que hacían falta varios técnicos para un mismo ordenador. Porque al final, a poco que fallara una cosa, ponte a los 4 o 5 personas a mirar a ver qué era lo que había fallado. Y era muy difícil y era muy costoso mantenerlos, ¿no? Y ahora parece que hemos evolucionado, en lugar de simplificar nuestra cadena de suministro, sino que todo lo contrario, hacerla más compleja. Es verdad que había, pues eso, ¿no?, un modelo de confianza de este estado de bienestar global que estábamos teniendo, ¿no? Países en desarrollo, desarrollándose, creciendo, China, India, Bangladesh, todos estos países que parecía que habían pertenecido de alguna manera a este conjunto de piezas de la economía occidental, y se para el mundo, para todo. Ellos obviamente no van a seguir fabricando para no incrementar costes inútilmente, porque eran productos que se fabricaban que no se van a consumir. Y cuando todo vuelve a la normalidad, a esta nueva normalidad, no hay suficiente producto para poder cubrir esa demanda, ¿no? Y lo que tú comentabas, al final, el que más pagaba, en este caso Estados Unidos, se llevaba toda la demanda. Y ahora estamos ante otro nuevo paradigma, ¿no?, económico, parece. De repente los países, las economías occidentales, comienzan a preocuparse, algunas incluso hablan de cerrarse en banda, renunciar a la dependencia exterior, volver a lo interior. Toda esta guerra de Ucrania, ¿no?, que ha vuelto a las tensiones, a ese fantasma de la Guerra Fría, a nivel económico, también político, mediático. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Este es un nuevo paradigma, una nueva realidad económica? Larry Fink dijo algo así, ¿no? La invasión de Ucrania ha puesto punto final a la globalización tal y como la hemos conocido en las 3 últimas décadas. Yo no sé si es un cambio tan dramático, si se ha acabado la globalización. Seguramente es más un punto de inflexión hacia otro paradigma seguramente distinto y no tan extremo. Hemos visto cosas que no tienen sentido, y también otra vez, ¿no?, a toro pasado, porque confiamos mucho, ¿no?, en las cadenas de suministro, que la Unión Europea no tenga la capacidad para producir chips y que se paren industrias tan importantes como la de automoción. Eso es una barbaridad, ¿no? Digamos, geoestratégicamente, ¿no?, por ponernos muy elevados. Pero es que es verdad, o sea, que no podamos producir bienes esenciales por no tener capacidad, no tener orígenes. Bueno, es que no tiene sentido. Y más cuando tenemos la capacidad de hacerlo.
Que esto nos lleve a una situación de aislacionismo a nivel europeo o autárquico, tampoco. Yo creo que serán, pues, no externalizar el 100%, ¿no? Pero sí el 60%. Pero por lo menos pues tener un 40%, ya sea de producción de energía, de cereales, de productos básicos, pues primero para, digamos, ser independientes, segundo para negociar mejor y tercero para no caer en chantajes absurdos, ¿no? O sea, al final ahora mismo estamos en una situación de altísima tensión con Rusia y estamos obligados a comprarles el gas y el petróleo. O sea, al final las últimas sanciones han sido sobre el carbón. Además era algo que era evidente que se iba a reducir, ¿no? Por la política europea de sostenibilidad. Para mí es un punto de inflexión. Y en ese sentido, ese punto de inflexión, pues, aparte de estas inestabilidades que hemos comentado sobre las cadenas de suministro a nivel mundial y estos conflictos armados, que bueno, puede ser el de Ucrania, pero hace 4 años hubo un conflicto también en Georgia, en el Donbass llevan desde 2014, en Siria llevamos 11 años de guerra y son zonas también de aprovisionamiento a nivel de hidrocarburos, ¿no? Y eso provoca también disrupciones, nerviosismo en los mercados, incremento de precios. Luego otros síntomas, ¿no? que nos indican un punto de inflexión, y es algo que se viene comentando mucho, es por ejemplo también el incremento de la demanda interna en China. Al final en China va creciendo la clase media, va creciendo su capacidad adquisitiva, va creciendo su demanda de productos y bueno, al final China es la fábrica del mundo, ya tiene más capacidad, ¿no? de elección sobre pues esto lo exporto o lo consumo yo, ¿no? Y creo riqueza y además pues doy más satisfacción a mi población, ¿no? Al final esto va a provocar un descenso de lo que es la oferta a nivel mundial, es decir, China si tiene que elegir, va a elegir satisfacer su demanda interna y luego un incremento de precios a nivel mundial. Entonces, en el resto del mundo, y eso Estados Unidos lo tiene claro desde hace más tiempo que el resto del mundo, hablo del resto del mundo, hablo de la Unión Europea, tenemos que tener nuestra propia agenda y tener nuestras armas, ¿no? y nuestra independencia. O sea, hace poco he leído que en España se están recuperando tierras en barbecho, ¿no? para plantación de cereales, que creo que es algo que es necesario y que incluso a nivel estatal debería estar mucho más promovido. Ha salido un PERTE de 11.000 millones para industria de microchips, semiconductores en España. Pues creo que son cosas que tenemos que hacer y tenemos que hacer muchísimo más. Y a nivel de energía, vamos, creo que tenemos un recorrido bestial en ese sentido. Y otras cosas que estamos viendo, pues estamos viendo decisiones unilaterales a nivel nacional, sobre todo en estados, digamos, iliberales o incluso dictatoriales, como en Egipto, en China, donde el propio Estado está haciendo acopio de materias primas, sobre todo de cereales, ¿no? Claro, son estados que quieren mantener la paz social y claro, sí, es importante que no suban los precios de los productos básicos. Esos son muy conscientes y claro, al final son productos que se van a estocar en el propio país de producción y no van a salir a los grandes mercados, con lo cual es potencialmente causa de inflación, ¿no? de los precios. Y eso se transmitirá a los precios finales. Y ya no solo por la inflación de primera ronda, ¿no? de incremento de los precios de materiales, sino ya veremos en los siguientes años la inflación de segunda ronda, ¿no? cuando eso afecte a los salarios de la gente, que es algo que seguramente a principio del año que viene lo veremos. Ya lo hemos visto este año con incrementos en grandes empresas como Mercadona, que ha subido, no sé, 6,5-7% los salarios a sus trabajadores,
pues esto se transmitirá a lo largo de todos los sectores, ¿no?, productivos en España. Y al final eso es algo que depende poco de nosotros. O sea, hay países que pueden acopiar materias primas, pero luego también pueden utilizar materias primas, los suministros, pueden utilizar este acopio o esta regulación como arma geoestratégica, ¿no?, como estamos viendo también en Rusia, y eso puede ser una tendencia bastante peligrosa. Luego, otra cosa que estamos viendo es el cambio del peso geoestratégico de lo que es el eje atlántico, ¿no?, de Estados Unidos, Europa, a lo que es el eje Pacífico. Al final, aquí donde se van a decidir las cosas va a ser en una mesa donde esté Estados Unidos y China, y Europa pues estará de comparsas y apoyando, pues supongo que al sol que más caliente, pero en ningún caso con un protagonismo, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que veo a nivel de punto de inflexión. Pues precios altos en combustibles y materias primas durante 1 año y medio o 2 años, por lo menos. Y esto es algo que tenemos que ir viendo casi cada mes, no cada 6 meses, ¿no?, como veíamos antes. Ahora mismo los cambios son cada vez más rápidos y no volvemos atrás. Yo me quedaba un poco con la copla, por todo esto que has comentado, de un poco las señales de alarma, ¿no?, que ya empiezan a sonar en España por traerlo al territorio nacional, que hemos hablado ya del panorama un poco internacional y de cómo estaba cambiando todo a nivel global. Ya estaba Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, avisando de que se rebajaba un punto más la previsión de crecimiento de España, ¿no? Que eso también es un golpe duro para las empresas que están intentando recuperarse. Comentabas también incluso, ¿no?, de que empieza a haber una inversión pública muy fuerte, supongo que en parte fruto de estos fondos que ha dado la Unión Europea para poder reactivar la economía, pero hacia sectores estratégicos, ¿no? Por ejemplo, pues esto, el tema de recuperar tierras en barbecho, la inversión fuerte de estos 11.000 millones en microchips. Incluso hemos podido ver noticias como la de un posible PERTE de 16.000 millones para la inversión en hidrógeno. Es otra gran industria, parece, energética que está empezando a despertar en nuestro país con la apertura de la planta en Mallorca. Son tendencias esto. Estamos hablando ya de que hay direcciones que están empezando a recorrerse. No sabemos dónde llegarán, no sabemos cuándo pararán, pero sí sabemos que empiezan a verse y que estas son oportunidades para las empresas. Tú como consultor, ¿no?, como experto, como una persona que lleva años, pues eso, un poco ayudando a empresas no solo a mejorar su presente, sino también a caminar hacia ese futuro para ellas. ¿Qué tendencias estás viendo ya asentadas o que crees que van a materializarse, ¿no?, en posibles fuentes de ingresos, de sostenibilidad a largo plazo para las empresas? ¿Cuáles crees que están ya empezando a despertar y a sentarse, ¿no?, en la empresa española? A nivel, digamos, macro, pero dentro ya de lo que es la Unión Europea o incluso en España, yo creo que vamos a un grado progresivo, no absoluto, de proteccionismo. Es decir, va a haber un impulso de todo lo que es la industria y el consumo de productos internos, europeos. Yo creo que va a haber más conciencia nacional o supranacional o europea o como queramos llamarlo. Eso se va a impulsar. Pues eso, más identidad, ¿no?, de lo que es cercano, de lo que es kilómetro cero, también con un componente muy alto de sostenibilidad, bastante importancia de todo lo que es huella de carbono, también con una tendencia, yo creo que creciente, y lo que hemos hablado del PERTE de los microchips es un síntoma de esto, a lo que es la reindustrialización, ¿no?, o lo que llaman el reshoring. Hace 20-30 años hablamos de offshoring y ahora pues estamos hablando de reshoring, ¿no?, de traer industrias, sobre todo industrias de valor añadido aquí. También se va a dar un grado o un impulso, y espero que a nivel estatal se impulse, porque creo que es fundamental en todo lo que son la automatización de industria, ¿vale? Porque para competir con otros países vamos a necesitar competir en costes de suministros, de electricidad, de gas, etcétera, etcétera, pero también en costes de mano de obra, y eso lo tenemos que minimizar gracias a la automatización y a la digitalización de los procesos. Y eso es algo que las empresas tienen que empezar a pensar cuanto antes, porque para competir va a ser no algo necesario, sino más que necesario. O sea,
Si no, no vas a poder competir en 10 años. Y bueno, a nivel de tendencia, pues creo que vamos a vivir, y ya hablando de lo que son las empresas, ¿no? Épocas de costes altos, ¿no? De inflación, de costes de suministros, de materias primas altos, y eso nos va a obligar, como comentábamos, a afrontar reducciones potenciales de los márgenes comerciales y a, digamos, a enfocarnos en lo que son la reducción de los costes industriales, ¿no? Ya sea de mermas, de compras, de coste de mano de obra. O sea, nos va a obligar a aumentar la eficiencia. Al final, pues estos cambios van a ser dolorosos, pero pues nos van a hacer mucho mejor empresas a todos, absolutamente a todos. A nivel de empresa, ya por acabar de aterrizarlo, ¿no? A esta unidad mínima, pasado de lo más macro a lo más micro, como departamento, ¿qué pueden hacer las empresas? Esta persona, este responsable de la supply chain de su empresa, ¿qué consejos le darías para poder afrontar esta nueva realidad? Bueno, pues primero que decirle que todo tiene solución y que, bueno, la cadena de suministro se ha convertido, digamos, de algo necesario dentro de la empresa, pero también como un coste que reducir, a algo realmente estratégico y que incluso puede ser diferencial. O sea, que al responsable de cadena de suministro le diría bueno, que va a tener la oportunidad de demostrar la importancia real que tiene la cadena de suministro dentro de la empresa. A nivel de consejos, a ver, digamos que depende mucho de la empresa, y aquí pues voy a hablar a nivel general de cosas o de líneas de acción que nosotros hemos puesto en marcha en algunos clientes y que creo que pueden tener sentido, obviamente pues adaptándolo a cada uno de los casos, ¿no? Una de las lecciones que podemos extraer de todos estos eventos, ¿no?, que nos han ocurrido es la necesidad de tener cadenas de suministro resilientes, ¿no? Resistentes, que digamos que aguanten perturbaciones y sobre todo que nos permitan tener alternativas, ¿no? Y en ese sentido creo que tener distintas alternativas en orígenes de materias primas es bastante importante. Tener distintas formulaciones en lo que sería productos químicos o de alimentación para un mismo producto, o distintos componentes para un mismo producto, para tener distintas, para no ser presos, ¿no?, de un solo proveedor, o digamos o serlo de en la menor medida posible, ¿no? Al final yo he visto casos de productos con muchos componentes, y por no tener un componente que traíamos de China, India o donde sea, pues no hemos podido producir, y al final pues claro, como lo que decíamos antes, ¿no? Si todo va bien no hay problema, pero si hay algo que va mal, pues podemos tener un problema. Entonces tenemos que hacer un mapa de riesgos, ¿no?, por así decirlo, para ver dónde podemos fallar, porque al final el eslabón más débil de la cadena es donde más riesgo vamos a tener. Obviamente búsqueda permanente de proveedores, que eso es algo que estoy convencido de la mayoría de las empresas o lo han pensado o lo han hecho ya. Digamos que es preferible, ¿no? Y no siempre es posible, ¿eh? Somos conscientes aquí que hay muchas alternativas y hay muchas situaciones, pero claro, tener la mayoría de tus proveedores a más de 10.000 kilómetros de distancia, pues es una situación de riesgo. Entonces el riesgo o se minimiza o se evita o se afronta y se asegura, ¿no?, por así decirlo. Entonces, si son proveedores fiables, si tenemos presencia en ellos a nivel de calidad, a nivel de aprovisionamiento o controles, o somos socios estratégicos, pues bueno, no hay problema. Si no, pues ahí tenemos un to-do, ¿no?, que hacer. Es, oye, pues tenemos que asegurarnos de alguna manera, y sobre todo ir pensando en alternativas si no podemos convertirlos en socios estratégicos y si no nos dan la fiabilidad que nos tienen que dar, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay otros productos que digamos que son más commodity, por así decirlo, y esto también puede ser una oportunidad, pues oye, para obligarnos, ¿no?, a buscar alternativas y para mejorar las condiciones de los precios. Puede ser una palanca de ahorro dentro de un nivel de precios altos, por lo menos una palanca de menos coste. Otras alternativas, pues
hay una alternativa bastante, digamos que bastante efectiva que por lo menos en los casos que lo hemos aplicado siempre da bastante buen resultado, que es ajustar la gama de productos, ¿no? a lo que es la realidad y las posibilidades de la cadena de suministro. Y esto es algo que no tiene que partir obviamente solo del responsable de cadena de suministro, sino digamos de toda la empresa. O sea, esto es una labor desde lo que es la venta a lo que es la compra. Al final tenemos que tener un mapa de qué es lo que podemos vender con más seguridad y enfocar la venta y si puede ser la rentabilidad hacia esos productos. Son productos que podremos asegurar su suministro, son productos que los comerciales podrán vender, digamos, con mucha más seguridad y puede ser incluso una oportunidad para asegurar un mejor servicio, incluso ganar cuota de mercado, ¿no? en nuestro sector. Otra alternativa que hemos visto es la estandarización de componentes, ¿no? Muchas veces, sobre todo en empresas manufactureras, a nivel de diseño, digamos que sí, diseñamos un producto con unos componentes especiales cuando podríamos hacerlo con productos más estándar, ¿no? Entonces, si tenemos productos más estándar, podemos tener más volumen, podemos tener más alternativas de proveedores y correr menos riesgos. ¿Qué más cosas? Bueno, búsqueda de nuevos países, nuevas zonas, eso obviamente es obligatorio. Aquí yo creo que hay una oportunidad en lo que serían los clústeres de empresas o asociaciones que tengan proveedores comunes que estén fuera, Europa incluso, pues una oportunidad para reindustrializar, digamos, en conjunto, ¿no? Por así decirlo. O sea, al final estamos externalizando para comprar, yo que sé, un tipo de componente para muchas empresas, pues oye, ¿por qué no podemos pensar en montar una empresa nuestra vía asociación, también con ayudas públicas que las hay en este sentido, para decir, oye, pues vamos a hacerlo aquí, ¿no? Y así pues creamos tejido industrial, nos damos más seguridad y además aseguramos la demanda de esa empresa. Todo el tema de automatización y digitalización creo que va a ser fundamental. ¿Qué más? También otra oportunidad es al acercar las cadenas de suministros puede que tengamos digamos más costes a nivel porque sea más cara la materia prima, su suministro, pero también es verdad que reduciremos el CAPEX, ¿no? en inventario, ¿no? Al tener menos tiempo la carga en el mar, ¿no? Por así decirlo, con lo cual bueno, pues ahí podemos tener algo más de caja para funcionar. Otra obligación que tienen las empresas a día de hoy es la monitorización end-to-end, ¿no? Digamos de cabo a rabo, como diríamos hablando en plata, ¿no? Pues aquí hay softwares de torres de control towers, de navieras, de los fletes, de dónde están los contenedores, cuándo me van a llegar. Eso me permite planificar, me permite hablar con el cliente, digamos, cuadrar expectativas y bueno, creo que eso es algo para mí es fundamental, ¿no? Y obviamente planificarme a nivel interno, ¿no? Si es una empresa manufacturera o para mis almacenes. Creo que hay que estar muy atento a lo que son las tendencias sociales, ¿no? A nivel de cambios rápidos en las tendencias de consumo, las apetencias. A nivel interno esto se refleja en la monitorización continua de los productos que vamos vendiendo, de los que no, porque en estos casos de cambio rápido todo lo que sean obsoletos al final va a ser coste para nosotros y eso es peligroso, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a las tendencias sociales y al efecto que tiene en la demanda y al efecto que tiene en nuestro stock. Y luego, por supuesto, vigilar muy bien los costes productivos. Al final, estas situaciones de inestabilidad muchas veces nos obligan a tener muchos cambios a nivel de planificación, a nivel incluso de secuenciación diaria dentro de la producción, a cambiar
muchas tiradas de productos, a meter cuñas de producción, y al final eso son ineficiencias y eso son costes. Entonces ahí, bueno, hay varias cosas que trabajar, por ejemplo, gama de producto, pero también todo lo que es la coordinación entre departamentos comerciales, de operaciones, de aprovisionamiento y compras, ¿no? Todo lo que sería el SOP, Sales and Operation Planning, y estar muy alineados entre primero lo que está demandando el cliente y lo que podemos producir, y luego en la otra dirección, ¿no? Esto es bidireccional entre lo que realmente podemos producir y lo que le tenemos que ofrecer al cliente. Y eso es un equilibrio muchas veces complicado, porque así como en otras épocas asegurábamos la satisfacción del cliente al 100%, pues ahora es probable que no lo hagamos al 100%. Entonces tenemos que cuadrar expectativas a nivel comercial y hacer todo lo posible a nivel de back office, ¿no? A nivel de cadena de suministro y operaciones, para satisfacer al cliente lo máximo posible. Es lo que hay, ¿no? En situaciones de inestabilidad. Y eso es un poco a nivel de cadena de suministro, lo que podemos hacer. Luego, obviamente, a nivel de producción, a nivel comercial, a nivel financiero, pues hay muchísimas más cosas que podemos hacer, pero bueno, un poco por circunscribir la conversación a lo que es cadena de suministro, pues bueno, yo creo que con estas líneas de acción ya tenemos bastante trabajo, ¿no? que hacer. Muchísimo, a decir verdad. Pues muy bien, Guillermo, yo me quiero quedar con esta idea fundamental que creo que vale la pena trasladar, que parece que el cambio va a ser tecnológico. Va a ser cada vez más vigilancia, más monitorización en tiempo real de todos los datos, todos los cambios que hay en el mercado, porque ya con esto aprendemos la lección, ¿no? El mercado cambia a ritmos que muchas veces una empresa, por estructura, por dimensión, por falta de recursos, no es capaz de acometer. Pero sí podemos ver de dónde va a venir el golpe, ¿no? Igual lo recibimos y lo recibiremos igual, pero sabremos ya de dónde venía, a qué momento, qué cambios se avecinaban, y todo esto mediante la gestión del dato, esta digitalización tan necesaria de toda la cadena de suministro, pero también de los procesos de la empresa para poder reaccionar a tiempo. Pues nada, Guillermo, un podcast súper interesante, se nos ha alargado un poquito, pero con razón, porque no podíamos no hablar de todo lo que estaba sucediendo, no podíamos dejar este podcast en la estacada, y pues poco más. Esperemos, como siempre, que haya servido a la audiencia, que estéis contentos con lo que habéis escuchado, que nos remitáis vuestras preguntas, por supuesto, que al final como consultora estamos precisamente para eso, para que nos consultéis. Es nuestra razón de ser poder ayudaros, y que nada, Guillermo, que me alegro de haber estado contigo este rato, he aprendido una barbaridad como siempre después de cada episodio, y que espero verte por aquí pronto.